Ecuador, el presidente Lenín Moreno cedió parcialmente ante las manifestaciones ciudadanas y permitió a los transportadores subir el precio de los pasajes, aunque mantuvo la eliminación del subsidio a los combustibles. El país continúa en estado de excepción y los pueblos indígenas iniciarán un paro indefinido a partir de este lunes. Calma en Irak después de 5 días de protestas antigubernamentales. El gobierno aprobó este domingo una serie de medidas que responden a las demandas de los manifestantes. Entre las decisiones están las ayudas a desempleados. Las cifras oficiales reportan casi 100 muertos y 4.000 heridos. Y Túnez elige hoy a su parlamento en unas elecciones que son la antesala de las presidenciales, en la segunda vuelta que se realizará el próximo domingo. Estos comicios, los terceros desde 2011, están marcados por la fragmentación de los partidos tradicionales y el aparente desinterés de la población. Actualizamos la información de América Latina y el mundo en France 24. Bienvenidos nuevamente, yo soy Liliana Valencia. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cedió parcialmente a la presión ciudadana y aunque mantuvo la eliminación del subsidio a los combustibles, autorizó que los transportadores suban el precio de los pasajes. Por su parte, los indígenas se declararon en movilización indefinida y advirtieron que retendrán a miembros de las fuerzas del orden que se acerquen a sus territorios. Más detalles en este informe de Daniela Blandón. Una primera victoria para los manifestantes. El gobierno de Ecuador autorizó a las alcaldías locales para que incrementen los precios del pasaje de transporte público entre 5 y 10 centavos de dólar. De esta manera intentó calmar los ánimos de quienes protestan por la eliminación del subsidio a los combustibles como parte de un paquete de medidas económicas pactado con el Fondo Monetario Internacional. Son decisiones que abogan por un cambio y un fortalecimiento de la economía ecuatoriana. El subsidio a los combustibles que se ha mantenido en el país por 40 años es, o era, porque es parte del pasado, un grave fenómeno de desbalance. Después de 2 días de manifestaciones violentas y luego de alcanzar un acuerdo con el gobierno, los trabajadores suspendieron la huelga declarada el jueves como gesto de rechazo hacia el aumento de los precios de la gasolina. Y desde el sábado comenzaron a retomar operaciones. Quienes no quedaron convencidos fueron los indígenas. Miles de ellos bloquearon vías y se declararon en movilización indefinida. Con las reformas que ha aplicado a la ley laboral, eso también nos perjudica a todas las personas que trabajamos con un sueldo básico. No vamos a desistir, vamos a seguir adelante luchando que el gobierno derrogue las medidas, si no en caso será derrocado. El gobierno de Lenín Moreno dijo tener abiertas las puertas del diálogo con los diferentes sectores, pero advirtió que las medidas tomadas no tienen marcha atrás. La calma prevalece este domingo en Bagdad, la capital de Irak, y en sus alrededores tras 5 días de protestas en el país que han dejado casi un centenar de muertos y más de 4.000 heridos. El gobierno aprobó una serie de medidas, entre ellas ayudas de formación para 15.000 desempleados. También se aprobaron ayudas para la modernización de las instalaciones en mercados y a cambio de que los propietarios contraten a desempleados. Horas antes de estas decisiones, Naciones Unidas había hecho un llamado para acabar con la violencia en Irak. En el siguiente informe les hacemos un recuento de lo sucedido durante la semana y que hoy desembocó en estas medidas. Esta es una de las docenas de ataúdes enterrados en Irak desde que comenzaron las protestas. La joven víctima, Ali Akbar, murió durante una protesta en Najaf. Nuestro país es bárbaro. Un manifestante salió a la calle para defender sus derechos. Él no tenía nada, no estaba armado. Y aún así, unos francotiradores le dispararon a muerte, 2 balas en la cabeza. El sábado se registraron varios disparos hacia los manifestantes en Bagdad y otras ciudades, sobre todo en el sur. Las autoridades dicen que los francotiradores no hacen parte de las Fuerzas Armadas. Lo que comenzó como una manifestación espontánea anticorrupción y en contra del desempleo juvenil se ha convertido en un llamado para cambiar el gobierno, que ha estado en el poder solo durante un año. Yo tengo estudios de maestría, pero el gobierno no me deja ni siquiera barrer las calles. Diferente a las protestas anteriores, los manifestantes dicen que esta vez no están respaldando a ningún partido político o grupo religioso. Nadie nos representa, incluido aquellos hombres que usan trajes en el Parlamento. Nosotros no queremos más esos partidos.
Algunos han intentado unirse a la protesta y ganar impulso desde el movimiento, como el antiguo líder Montag El Sar, quien ahora está a la cabeza del más grande bloque parlamentario. Él también ha reclamado la renuncia del gobierno. Mientras tanto, el vocero del Parlamento ha establecido una serie de promesas de reformas, esperando con esto tranquilizar a los manifestantes. Túnez realiza las terceras elecciones parlamentarias desde la revolución de 2011, unos comicios que son la antesala de la segunda vuelta presidencial del próximo domingo y marcados por la fragmentación de los partidos tradicionales y la apatía de la ciudadanía. Los colegios electorales abrieron a las 8 de la mañana hora local para recibir, aparte de los 7 millones de votantes habilitados, y son más de 15.000 candidatos en 1.500 listas y están disputando 217 escaños para el Parlamento. Se prevé que este Parlamento esté dividido de cara a las negociaciones para la formación del nuevo gobierno. El partido que gane los comicios tendrá 2 meses para presentar un ejecutivo y lograr un respaldo de al menos 109 diputados. Para analizar esta información nos acompaña Alfonso Soria, docente de la Universidad de Externado y experto en asuntos políticos. Profesor Soria, bienvenido a France 24 y cuéntenos cómo funciona el sistema parlamentario tunecino y por qué son tan importantes estas elecciones. Muchas gracias. Lo importante es, esa es la segunda oportunidad en que los tunecinos pueden votar bajo la nueva constitución del 2011. La primera oportunidad que lo hicieron fue en el 2014 y era producto de las aspiraciones después post-revolucionarias de la primavera árabe, y en Túnez hubo una gran expectativa por parte del pueblo. Hoy en día estamos confrontados con una decepción general, una impotencia por parte de los partidos tradicionales que en este momento, que venían desde el 2014, Ennahda y Nilda Túnez, hoy no cumple con las expectativas de la población, por lo cual hoy en día y las aspiraciones, el problema de que esta elección legislativa está entre 2 vueltas de las elecciones presidenciales, hace que sea muy confuso todo el panorama hoy en día. Yo creo que esta ruptura con el sistema tradicional y mucho partido independiente, si nosotros podemos ver que de las listas tenemos 650 listas oficiales, 650 de partidos independientes y tenemos 130 en temas de coaliciones, con lo cual hace muy complejo guiar al electorado hoy en día. Bueno, pero justamente Túnez atraviesa una transición política tensa, pero relativamente tranquila después de la muerte del presidente Beji Caid Essebsi. Así que cuéntenos qué le espera al país con un nuevo presidente, pero también con un nuevo parlamento y con todas estas transformaciones. Les voy a contar, hoy en día hay 2 candidatos. Después de las elecciones del pasado 15 de septiembre, tenemos 2 candidatos con una característica importante. Primero, que uno de los candidatos forma parte, es el profesor Kais Said, profesor de Derecho Constitucional, que representa a los conservadores islamistas, y aquí él creó su propio partido, pero tuvo la adhesión después del resultado de la primera vuelta de Ennahda, que es el partido conservador islamista, el cual la gente, en cierta manera, es venir a los valores anteriores de la Constitución. Y el segundo candidato, que es el que causa mayor preocupación para todos, es Nabil Karoui, propietario del grupo Nesma TV, que se encuentra actualmente en la cárcel. Entonces nosotros vemos que él está por cuestiones por blanqueo de dinero y por corrupción. Con lo cual hay 2 candidatos, uno en la cárcel, y esto tendría, en cierta manera, él representa no los valores de los cambios, pero sí él ha hecho campaña política en los sectores menos favorecidos de la economía y en el centro del país. Todos estos, además, tienen una posición distinta frente a este nuevo parlamento que se elegirá en el día de hoy, y que nosotros veremos que si ganan los conservadores, lo más posible es que se inicie una reforma constitucional. Pues agradecemos al profesor Alfonso Soria por este análisis, ex embajador también en Argelia y en Túnez, y continuamos por ahora con más información de América Latina y el mundo aquí en France 24. Del 6 al 27 de octubre, el primer sínodo sobre la Amazonía se llevará a cabo en el Vaticano. Se trata de una reunión internacional de obispos convocada por el Papa Francisco, una iniciativa inédita. Bajo la guía del pontífice se discutirán los desafíos ecológicos, económicos y espirituales de este pulmón de la tierra tan condicionado como amenazado
amenazado. Nuestra corresponsal en Roma, Natalia Mendoza, nos cuenta más. Es una de las prioridades del pontificado actual, la defensa del medio ambiente. Para reiterar su compromiso con la causa ecológica, el Papa Francisco convocó una reunión inédita en el Vaticano. Unos 200 participantes, la mayoría prelados de la región amazónica, discutirán la evangelización en el territorio, la lucha contra el cambio climático y la deforestación. Frente a la prensa del mundo entero, participantes a este evento exponen uno de los objetivos de esta reunión: alertar la comunidad internacional. El cambio climático, consecuencia de la irresponsabilidad de las personas que han lucrado a costa del maltrato de la tierra, tenemos la urgencia de cambiar, un cambio pastoral, es decir, tenemos que cuidar la vida y sobre todo de las poblaciones indígenas. Pero el evento también ha generado polémicas. Sectores conservadores de la Iglesia critican uno de los temas en la agenda, la propuesta que en algunos casos hombres casados puedan ser ordenados, una medida de emergencia contra la falta de sacerdotes en los lugares más remotos de la Amazonía. Hay muchas comunidades indígenas amazónicas que quieren tener la Eucaristía, los sacramentos de la Iglesia y no los tienen. ¿Qué hacer ante eso? Paralelamente a las reuniones en el Vaticano, en Roma se prevén unos 130 eventos en presencia de líderes indígenas. Osana Castro es miembro de la comunidad Puruborá en Brasil. Nós temos povos isolados que nunca teve contato. Somos pueblos aislados que no hemos tenido contacto con los blancos y queremos proteger nuestra Amazonía y los pueblos que viven en ella. Nossa Amazônia e os nossos povos que lá se encontram. Para nosotros, la Amazonía es el pulmón del mundo y por eso queremos defenderla. En los alrededores del Vaticano se exponen imágenes de los efectos de la minería en la región. Una manera de recordar a la opinión pública la extrema fragilidad de esta remota región del planeta. Para ampliar esta información nos comunicamos con nuestra corresponsal en Roma, Natalia Mendoza. Natalia, buenas tardes para usted, buenos días aquí en América Latina. Y cuéntenos, veíamos en este informe los principales temas que se están debatiendo en este sínodo por la Amazonía en el Vaticano. Cuéntenos también cómo podrían entonces los obispos del mundo incidir en las políticas públicas de cada país para proteger el pulmón del mundo. Pues aquí los temas en agenda son varios. Está obviamente la defensa del medio ambiente, también la crisis ecológica, los cambios climáticos y los efectos de esta crisis en las comunidades indígenas locales que son quienes la viven en carne propia. Aquí el objetivo es claramente alertar la comunidad internacional de la urgencia de frenar la destrucción de este pulmón del planeta y de la necesidad de proteger las comunidades autóctonas. Para la Iglesia, este sínodo se trata de repensar su misión de evangelización en estos territorios y de concebir nuevos instrumentos que permitan a la Iglesia de transmitir de manera más eficaz su mensaje espiritual a los fieles católicos de la Amazonía. Natalia, pero también veíamos que este evento ha generado ciertas críticas. ¿De qué se trata y cuál podría ser una solución? Sí, pues desde antes de iniciar el evento ya han habido críticas, bastantes críticas por parte de sectores ultraconservadores de la Iglesia Católica que denuncian en particular un punto de la agenda, como recordaba en el informe, la propuesta de que en algunos casos hombres casados puedan ser ordenados, esto como una medida para contrarrestar la escasez crónica de sacerdotes en esta región de la Amazonía, pero esto obviamente para los críticos representa un ataque a la doctrina católica y un ataque al principio del celibato de los sacerdotes, que ha sido un pilar del cristianismo desde hace siglos. Gracias, Natalia, por la información desde Roma, y continuamos entonces con noticias deportivas porque Francia clasificó a los cuartos de finales del Mundial de Rugby en Japón con una sufrida victoria ante Tonga y provocó la eliminación del equipo argentino. Fue un triunfo 23-21 en Kumamoto. Les Bleus comenzaron con una cómoda ventaja de 17-0, pero los oceánicos se recuperaron y acariciaron la hazaña con la victoria. Francia se suma a Inglaterra como clasificado a los cuartos de final y deja sin posibilidades a Argentina en el grupo C.
Finalizamos en France 24. Ustedes continúen en France24.com. Nos vemos más adelante.